y el Señor. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en su programa Nosotros Conversamos. Un placer que estén con nosotros. Nos da mucha alegría de que estemos ya una vez más llegando hasta sus hogares o en su auto, donde quiera que esté ya también pues manejando a su trabajo o viniendo a su trabajo o en su casa descansando. Pues le damos las gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a platicar un tema muy interesante el día de hoy. Y queremos presentar a los panelistas que hoy estarán conmigo en el programa. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Germán. Hermano, a la paz del Señor, bienvenido. Amén, sea la paz del Señor. Un gusto nuevamente compartir contigo este espacio y estos tiempos. Le damos gracias a Dios pues, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Y muy contento, ¿verdad? Porque pues al fin vamos a platicar de un tema que pues nos llena en el corazón. Poder platicar de las verdades del Señor Jesucristo. Y que las personas van a poder mirar lo que es verdad, una doctrina no manufacturada por los pensamientos humanos, sino que es la doctrina del Señor, para que puedan hacer ellos comparación a nuestros amigos católicos de lo que ellos están acostumbrados a escuchar, que ellos vean, ¿verdad? Y comparen si lo que oyen es conforme a lo que el Señor ha establecido en las Escrituras, y los invitamos a que hagan ese análisis, ¿verdad? Ojalá nos acompañen, ojalá nos apoyen, y pues el día de mañana también esperar sus llamadas, para que así todo lo que hagamos pues sea agradable delante de Dios y para edificación, ¿verdad? De cada uno de los radioescuchas. Así es. Bueno, también queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Mario. Para el señor hermano César y mis hermanos aquí que están en el panel, juntamente con ustedes, amigos radioescuchas, buenas noches. Estamos aquí nosotros un día más que el Señor nos presta vida y estamos con un tema, como dice hermano César, muy interesante, y queremos que ustedes, donde quiera que anden o estén en este momento escuchando, y prendan su radio para que ustedes nos escuchen a través también por vía internet. Ya más adelante se le va a dar el website donde se puede uno comunicar, o porque este tema va a estar muy, muy interesante y esperamos que sea de su agrado, y pues Dios lo bendiga. Así es, mira, muy interesante, pero también muy indispensable que lo entendamos, porque si lo comprendemos de lo que se va a tratar el día de hoy, nos va a permitir una visión de dónde nos encontramos, en qué lugar estamos, porque dentro del mundo religioso conocemos y entendemos pues que hay muchas denominaciones, sociedades religiosas, unas que son pues de tiempo actual, otras son más antiguas, pero cuando encontramos con las personas empezamos a analizar y nos hacen una pregunta: de todas las religiones que existen, de todas las iglesias, asociaciones religiosas o todo lo que existe, siempre hay una pregunta que muchas personas se hacen: ¿cómo yo puedo identificar cuál es la verdadera? Los testigos de Jehová dicen: no, mi iglesia, bueno, no se llaman iglesia ellos, no se dicen ser pues, ellos se llaman organización, congregación, pero bueno, ellos dicen: no, nuestra iglesia, o bueno, nuestra organización es de Dios. Tú le preguntas a los mormones: no, nuestra iglesia también es de Dios, porque mire que José Smith se le apareció un ángel, le dio un mensaje y después le dijo que se enterrara un libro que posteriormente es el libro de Mormón, y usted fíjese que usted lo compara y es igual que la Biblia, y no, tú lo comparas y no es cierto. Te vas con los adventistas y no, que mire que sí, pero no se dan cuenta que el fundador de los adventistas fue un falso profeta, que precisamente de ahí viene su nombre de ellos, de que empezaron a investigar
o no investigar, a sacar conclusiones de cuándo sería el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a decir, bueno, ¿en tal fecha? De ahí aprendieron los testigos de Jehová, también a sacar sus profecías falsas que hasta el día de hoy lo han hecho. Pero tú pregúntales a ellos, nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la religión verdadera, como dicen los testigos de Jehová, y no titubean en decirlo. Tú ves sus libros, sobre todo los más antiguos, categóricamente lo decían. Nosotros no vacilamos en decir que somos la religión verdadera. Pero que han hecho malas profecías o falsas. Oh, sí, pero pues es gente que no supo lo que hacía. O sea, deslindan su responsabilidad y le echan la culpa a sus dirigentes, no sabiendo que de ahí nacieron. Pero bueno, estamos hablando ahorita a grandes rasgos de lo que muchos piensan. Y luego nos vamos a la iglesia católica. Nosotros venimos desde Cristo y tú empiezas a analizar su doctrina, su historia y te das cuenta de que no es así. Y así pudiéramos ir mencionando a los bautistas, a los metodistas, a los evangélicos, a los pentecosteses, a los presbiterianos, a todos. Y yo creo que no terminaríamos de ir mencionando cada una. Pero surge la misma interrogante otra vez. De una persona que es, o que no pertenece a ninguna de estas iglesias o sectas o asociaciones religiosas. Y pregunta, bueno, pero pues yo pienso... bueno, porque aquí hay diferentes pensamientos, o sea, vamos a hablar, claro, tanto para algunos creen que no es necesario pertenecer a una iglesia, como para otros creen que la iglesia donde ellos van es la verdadera. Y aquí estamos en dos dilemas. Los que dicen, bueno, yo no ocupo de esta iglesia, bueno, están mal, porque si no Dios no hubiera establecido su iglesia para que uno fuera miembro de ella. Y los que dicen, mi iglesia es la verdadera, pero desconocen su origen, desconocen su doctrina, desconocen realmente lo que va conforme a la doctrina cristiana, pues también están mal. Entonces, ese es el propósito del programa del día de hoy, del tema del día de hoy. El Señor, primeramente, desde hace tiempo, manifestaba un consejo, ¿verdad? Y una exhortación desde los tiempos de los profetas. Y los vamos a invitar, hoy, precisamente, vamos a hablar de muchos textos bíblicos porque también el tema que estamos platicando nos lo permite. En otras ocasiones pues manejamos mucho la historia o los concilios o cosas que también tiene la Iglesia Católica, pero hoy pues vamos a manejar mucho la Escritura porque el tema es netamente bíblico. Entonces lo invitamos para que busque su Biblia. Vamos a empezar a leer el texto de la profecía de Jeremías. Búsquelo en su Biblia y vamos a pedirle aquí a mi compañero que lo lea. Jeremías 6:16. Ahí el Señor da un consejo. Y esto es para que nosotros empezamos a ver de que sí hay un camino. Y vamos a leerlo a continuación. Se dice para la gloria del Señor. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para la gloria del Señor. Así es. Entonces de ahí estamos viendo que para muchos podrían decir, bueno, es que yo no sé. Bueno, lo primero es preguntar por las sendas antiguas. Buscar cuál es el buen camino. Pero una vez que yo sepa y entienda cuál es ese buen camino, mi obligación no es decir, bueno, pues yo ya sé cuál es el buen camino. No solamente es buscar el camino, es preguntar por el camino. Mi obligación es andar por él. No es solamente limitarme, bueno, pues yo ya supe que esa es la iglesia. No, porque de nada me serviría. De nada me serviría saber cuál es la iglesia de Dios y no pertenecer a ella. Pero eso, veamos cómo es lo que daba el Señor en nuestro Dios a través del profeta. Pero vamos a ver también otra cosa. Queremos compartir con ustedes otro texto bíblico que es el libro de Mateo 7, donde el Señor Jesucristo hace una advertencia. Donde el Señor Jesucristo hace una advertencia. Y vamos también a leerlo porque es muy interesante lo que nos menciona esto. Y de ahí vamos a partir también para nuestra explicación, decimos, del día de hoy. Entonces, hermano, léalo por favor. Dice para el Señor. ¿7:21, hermano? 7:15. 7:15 para el Señor. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es. Aquí vemos claramente una advertencia. En aquel tiempo el Señor a través del profeta, precisamente porque desde aquel tiempo ya las personas estaban con esa confusión. Pero ya en ese tiempo el Señor da una advertencia. Cuando dice, guardaos de los falsos profetas, entonces quiere decir que sí los hay. Y cuando da el Señor, cuídense. Tengan ese cuidado de esos falsos profetas que vienen con esa apariencia. Quiere decir que a muchos los podrían confundir. A muchos los podrían engañar precisamente por esa apariencia de piedad que tienen. Pero luego dice, no solamente dice, pues cuídense, sino da la manera o la forma en que nos podemos cuidar. No solamente dice, bueno, pues ahí ustedes, no. Por sus frutos los conoceréis. Es la respuesta y la forma que el Señor nos da para que nosotros nos cuidemos. Para que podamos identificarlos a esos falsos profetas. A esos que vienen con vestidos de ovejas. Y menciona él claramente, por sus frutos los conoceréis. Y pone ejemplos, ¿verdad? De árboles, materiales, ¿verdad? Que es muy notable ver. Y que nosotros nos intrigaría mucho el saber que, por ejemplo, imagínate, que de un limón tuvieras que están colgando sandías, pues te dirías, no es normal, o sea, obviamente las sandías tienen su manera de salir, ¿verdad? Crecer, de cosecharse, igual todo, y señora igual pone, no se recogen uvas de los espinos, o sea, porque es ilógico que si un fruto procede de un árbol, pues tiene que ser ese fruto, o sea, no tiene que ser. Entonces, claramente el Señor da esta encomienda, dice, entonces, los frutos son las características o manifestaciones que tiene la iglesia de Dios. Y también que tienen ellos. En este caso estamos hablando de los falsos profetas, pues esos frutos son los que nos permite identificarlos a ellos como falsos profetas. Pero por otro lado también nos permite esos frutos identificar también a la verdadera iglesia de Cristo. Ambas cosas, porque una característica es algo que nos permite, que sirve para identificar una cosa de la otra. Una manifestación en ese caso hace lo mismo, nos permite ver, bueno, con el conocimiento de Dios que tenemos, la doctrina que tenemos nos permite hacer diferencia. Entonces, dentro de esas manifestaciones que nosotros podemos identificar a la iglesia de Cristo como la verdadera, vamos a hablar de una de ellas, porque pues son varias y por el tiempo quizás no podríamos abarcarlas todas, pero vamos a platicar el día de hoy de una de ellas en particular, que es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Quién es ese fundamento? ¿Para qué es ese fundamento? ¿Quién pone ese fundamento? Todo esto, con la ayuda de Dios, lo vamos a ir platicando el día de hoy, porque también la Iglesia Católica, ya ahorita vamos a olvidarnos ya de las demás religiones que las mencionamos solamente como un ejemplo. Pero ahorita vamos a hablar de quién es ese fundamento en la verdadera Iglesia de Cristo. Cuando nosotros conozcamos quién es ese fundamento, vamos a entender también que las iglesias que no lo tienen, pues no pueden ser de Dios. También antes de adentrarnos a nuestro tema, sí quiero mencionar que hay quien puede copiar, puede aparentar tenerlo. Incluso, como lo dijo el apóstol del Señor, puede incluso hasta copiar el nombre de la iglesia, porque está en la Biblia. Está en la Biblia el nombre. El apóstol Pablo claramente le dijo, para que sepas cómo comportarte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ese es el nombre de la iglesia. Y sin embargo, pues muchos pudieran copiarlo, como lo han copiado algunos. La iglesia del buen pastor, por decirlo así, que se le puso el nombre de la iglesia y solamente se puso iglesia del buen pastor, que por cierto, fíjense, últimamente se acaba de separar y dividir entre ellos y ya sale otra organización con el mismo nombre, nada más en lugar de ponerse el buen pastor al final, se pusieron otro nombre, pero salieron de ellos. Entonces pudieron hasta copiar el nombre, pero lo que no pueden copiar, lo que no pueden ellos
aparentar o tener por más que quisieran es realmente esas características que son únicas, como dijera el apóstol de Jesucristo, que son incomparables, que son inimitables, que son inigualables, porque solamente le pertenecen a la iglesia de Cristo. Muchos, como también decía la profecía, que hubo un hombre que había 7 mujeres que le dijeron al Señor, permítenos llevar tu nombre. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo, nuestra comida, nuestro alimento, nuestro vestido, hablando espiritualmente, ¿verdad? Solamente permítenos llevar tu nombre. Entonces, muchas iglesias se dicen ser de Cristo, pero hay algo que nos permite identificar cuál es la verdadera entre todas estas, que también se dicen ser Dios y pueden copiar muchas cosas. Pero el copiar no te hace algo a ti original, porque claramente lo está diciendo, es una copia, eso es algo ficticio, eso es algo que pues no es original. No es original. Entonces, la iglesia de Cristo es obviamente, como lo acabamos de decir, fundada por él. Pero vamos a hablar, ya ahora sí, entrando en nuestro tema, ¿cuál es ese fundamento de Cristo? Vamos a platicar aquí con mis compañeros de qué se trata ese fundamento, quién lo pone, quién es porque también, repito, muchos lo pueden decir, pues mi iglesia la fundó Cristo, es muy fácil. Decir, yo creo en Cristo es muy sencillo. Decir, mi fundamento es Cristo, es de lo más sencillo que puedes decirlo, hablándolo, expresándolo. Pero que ya lo demuestres tú, que ya lo pruebes tú, es muy diferente. Entonces eso, con la ayuda de Dios, vamos a platicar el día de hoy y el día de mañana. Porque nos daremos cuenta también de las ideas o de lo que la iglesia, en este caso, repito, católica, piensa. Porque ella también se acredita para sí ser la iglesia de Cristo. Ella dice, así como los demás presumen y no, nosotros venimos de la iglesia, somos del tiempo de Cristo y esto y aquello, ellos también lo hacen. Pero vamos a demostrar si lo son o no lo son. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema para que usted vaya analizando y también vea si en su iglesia a la que usted pertenece, sea católico o no sea católico, no existe lo que vamos a platicar, pues tristemente usted puede darse cuenta de la realidad. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento. Si te parece, esta verdad, como les comentábamos a los radioescuchas, que íbamos a ocupar muchos textos, porque pues vamos a hablar, verdad, en base a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, para de esta manera tener una referencia sobre la cual basarnos de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y para empezar, si mis compañeros les parece bien, invitaría, ¿verdad?, a leer en la primera de Corintios 12:28. Hablábamos en un principio de Jeremías, de paraos por las sendas y preguntar por el buen camino, cuál sea este buen camino, y cuando lo hayáis, andar por él. Haciendo referencia, ¿verdad?, si todas las iglesias son de Dios o si hay una iglesia de Dios. Nos dice ahí en las Sagradas Escrituras, la versión Reina Valera, que pues la que por lo general usamos, 12:28 de 1 de Corintios, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Desde ahí, ¿verdad?, está haciendo una separación. No es en las iglesias del Señor, sino que hay una exclusividad, que en la iglesia que Dios fundó, en la iglesia que Cristo estableció cuando Él vino, dice, puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles. Ya desde ese punto, quisiera, ¿verdad?, comenzar mi aportación, a la luz también de lo que nos habla en Mateo. Ahí en Mateo, lo que el Señor dice en el capítulo número 6, perdón, es en Lucas 6, desde el versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6:12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El hecho de mi aportación, ¿verdad?, en este momento es esta. La iglesia que Cristo estableció, los 12 que Cristo llamó, fueron apóstoles. Por eso nos decía en la primera de Corintios 12:28, que en la iglesia Dios puso primeramente apóstoles. Hablando de la iglesia católica. Uh-huh. Cuando la iglesia católica comienza o aparece, ¿verdad?, según ellos, por su historia, lo primero que desaparece son los apóstoles. Porque ya no sigue habiendo apóstoles. Ellos se introducen, ¿verdad?, lo que ellos le llaman papa. Porque apóstoles no tienen. Entonces ya desde ahí vemos que no es la iglesia que Cristo vino a establecer. Porque le cambiaron. ¿Quién son ellos para cambiar ese título que Dios les dio a sus discípulos? El mismo Cristo les llamó apóstoles. Pero a ellos no les gustó. Dijo, no, pues como no son de Dios, nosotros vamos a llamar papas. ¿Verdad? Pues de ahí ya como un fruto de por lo cual conocemos si es iglesia de Dios o no es iglesia de Dios. Así es. Como hermanos también está como apoyando ese texto, como dice usted, hermano Germán,
Estamos en otro texto, o sea, en Efesios 2:20 dice, y decía nuestro hermano César también, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento que Cristo estableció? Y usted también lo mencionaba, hermano Germán, y dice, primeramente puso apóstoles. Y si vemos aquí en Efesios, amigo que tienes tu Biblia, lo puedes encontrar en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fue Cristo quien estableció esto en la iglesia. Pues dice, primeramente puso a la iglesia, no puso a las iglesias, como dijo usted, hermano Germán, porque el Señor puso primero apóstoles y luego de ahí Él se encargó, aunque vemos que Él se fue, cuando Él se fue ya al cielo, pero Él dejó a sus apóstoles, a sus amigos, y ahí cuando es la iglesia verdadera, y ahí vemos, y la iglesia mayoritaria romana que dice, no, pues ya no hay apóstoles, vamos a poner nosotros papas, y ahí vemos cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que Cristo estableció, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso, en este texto mismo lo recalca que edificado el fundamento de apóstoles y profetas. Así es, y bien tú lo acabas de decir, siendo Cristo la piedra angular. Yo quiero mencionar esto y invitamos nuevamente a las personas a que tomen su Biblia y vamos a leer precisamente eso que tú acabas de mencionar. La 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 nos menciona algo aquí donde vamos a ver también, porque es cierto, el Señor puso a su iglesia como apóstoles, pero el fundamento de la iglesia es Cristo. Ellos vienen a ser lo que es el gobierno en representación de Cristo, porque la iglesia también, una de sus manifestaciones y características es que tiene un gobierno apostólico, pero antes de que hubiera los apóstoles estaba Cristo, porque Él es el que los llama. Y entonces vamos a ver esto que también yo digo, la 1 Corintios 3:11. El apóstol Pablo habla claramente y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. Entonces, aquí claramente vemos que el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Pero de cuál iglesia? De la iglesia verdadera. Y repetimos, muchos pudieran decir, bueno, pues la iglesia de mi iglesia, pues también la fundó Cristo. Mi iglesia donde yo voy también es fundada por el Señor, o mi fundamento es Cristo. Pero vemos cómo la enseñanza de Dios a través de sus apóstoles es clara. En aquellos tiempos estamos viendo que el apóstol Pablo claramente lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Este es Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios también, otro hombre de Dios, otro apóstol de Jesucristo, nos menciona. El fundamento de la iglesia es en el cual descansa en Jesucristo. Y aclara, no en María, no en el apóstol Pedro, no en alguno de los santos, no en los astros o en las bestias o en alguna imagen. Tampoco está basado en la Trinidad, sino en la roca principal que es Cristo. Entonces estamos viendo cómo, aunque muchos piensan que la iglesia está basada o fundada en Pedro, como la iglesia romana así lo cree y lo predica, ¿verdad? Y de ahí salió o se originó el dogma del primado de Pedro. Pero la palabra de Dios es categórica. Los apóstoles nos han enseñado que el fundamento de la iglesia es Cristo. Lo enseñaron los apóstoles primitivos, como lo estamos viendo. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro lo enseñó. Lo vamos a ver más a continuación. Todos los apóstoles primitivos lo enseñaron. Los apóstoles actuales que Dios nos permitió conocer, por ejemplo, bueno, al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, que nos tocó la bendición de conocerlo, nos lo enseñó. Y el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, en su tiempo también, aunque a muchos no nos tocó conocerlo, pero sabemos de su enseñanza, y la misma enseñanza fue que Cristo es el fundamento de la iglesia. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, en ese tiempo no lo ha vuelto a enseñar. Entonces hay una sincronía, hay un acuerdo, hay una, podemos decir, algo que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el que levantó al apóstol Pedro, levantó
al apóstol Aarón Joaquín. El que levantó al apóstol Pablo, levantó al apóstol Samuel Joaquín. Y el que levantó al apóstol, a cualquiera de ellos, ha levantado en ese tiempo nuevamente al otro hombre de Dios llamado Nazón Joaquín. Entonces todos en acuerdo han afirmado y siguen afirmando que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Sí, mira, acerca de ese punto, ¿verdad?, que mencionabas del primado de Pedro, de lo cual dicen los católicos, que ellos son, ¿verdad?, el gobierno de la iglesia en el cual está fundada la iglesia del Señor. Y como católico, quien alguna vez fui enseñado que el primer papa en el cual Cristo fundó su iglesia, que supuestamente era Pedro, porque así dicen, ya no lo dicen, ya solamente dicen que era apóstol, sino que dicen que fue el primer papa, y de ella se le fueron siguiendo todos los demás, que él era el que tenía la autoridad, que él era el que llevaba el gobierno, el que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos, hasta lo dibujan, ¿verdad?, con sus llaves, que anda cargando su llavero, porque si no es por él no van a entrar al reino de los cielos, y que es el único que puede abrir las puertas del cielo. Bueno, pero cuando la Escritura nos dice que el apóstol Pablo reprende a Pedro por cierta acción que él miró que hacía con los judíos, que miró que no era correcto, que está en Gálatas 2:11 al 14 para los hermanos que quieren escuchar. Entonces yo me pregunto la pregunta, bueno, ¿quién tenía la autoridad mayor? ¿Pedro o Pablo? ¿Cómo puede Pablo, si Pedro era la cabeza y era el que tenía la autoridad y era el que gobernaba, cómo puede entonces Pablo reprender a Pedro? O pregunto, ¿o era Pablo menor, igual que el apóstol Pedro? Porque según el católico, Pedro era el que gobernaba, era el que dirigía, era el que era la autoridad mayor, el cual estaba cimentada la iglesia. Pero en esa ahí veremos que hay un apóstol, el apóstol Pablo, que reprende al apóstol Pedro. Yo digo, ¿tenía la misma autoridad el apóstol Pablo que el apóstol Pedro? Sí la tenía. ¿Le podía corregir? Le podía corregir. Entonces, ¿de dónde sacan que Pedro gobernaba y mandaba y dirigía a la iglesia? ¿En qué se basan para decir? Bíblicamente. Pues bíblicamente no tienen base. Hay textos que han manipulado y distorsionado, y de ahí salen los resultados. Por ejemplo, nosotros hemos ya visto muchas ocasiones los libros de Flaviano Matuli Valente, uno de los defensores de la fe católica, y realmente pues yo sé que dan risa sus argumentos, pero es necesario que los analicemos para que nos demos cuenta precisamente que al manipular la escritura vemos cómo piensan ellos. Quiero leer, por ejemplo, en su libro, lo repito, Diálogo con los Protestantes, tercera edición, página número 15. Desde la página 14 inicia con una pregunta él: ¿por qué soy católico? Y empieza él a narrar varias cosas. Pero dice en la 15, Cristo fundó una iglesia. Antes que nada, es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Correcto. Y lo menciona él, el pasaje es muy claro. Y cita el libro de Mateo 16:18, que también es cierto. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Aquí es donde él ya se torció, porque le da una interpretación equivocada. Y luego veamos la frase que dice a continuación. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Esto no quiere decir que en algún otro tiempo o algún día se le pueda ocurrir la idea de fundar otra iglesia. Pero ese sería su problema. O sea, para empezar, analicemos esa frase que dice Amatuli. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Pero eso no quiere decir que en algún otro día se le pueda ocurrir fundar otra iglesia. O sea, quiere decir que cuando fundó la iglesia, nomás fue porque se le ocurrió. O sea, era una ocurrencia del Señor, pues no tenía que hacer. Y bueno, porque aquí según Amatuli dice, a lo mejor en otra ocasión se le puede ocurrir volver a fundar otra iglesia. Pero si así lo hiciera, es su problema. No, imaginémonos pues ahora sí, la manera en que se expresa, lo dice. Pero para mí, lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su iglesia. Y que yo soy parte de ella. Lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana. O sea, imagínate una persona hablando de esta forma. Tendrá un poquito de... Y luego dejemos de eso. Esto que él está poniendo aquí es para que los católicos lo lean, se lo aprendan y supuestamente sepan contestar. Pero pensemos realmente, el hecho de que el Dios a través de su Hijo fundara la iglesia, para empezar ahí, ¿es ocurrencia? Pues el Señor no tiene que hacer, bueno, pues puso la iglesia.
Y luego la manera en que se expresa, pues muy vulgar. Decía, a mí lo importante es que el Señor fundó su iglesia y que yo soy parte de ella. Lo demás a mí no me interesa y los demás que hagan lo que les dé su gana. Veamos nada más de la manera en que se expresa Mantueli. Pero vamos a ir ahorita a la parte intermedia. Vamos a ir ahorita a la identificación de nuestro programa, pero regresamos con mucha información en este su programa. Nosotros conversamos. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa. Nosotros conversamos un tema muy interesante, el fundamento de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en ella está fundada nuestra fe. Si yo pertenezco a una iglesia y yo digo que es de Dios, pues tengo que tener ese fundamento. Mi iglesia a la que yo pertenezco tiene que tener fundamento, y no solamente porque yo lo diga, sino que así tiene que ser. Antes del corte, ahorita vamos a pasar también con mis compañeros, mencionaba yo de lo que dice Amatuli en su libro. Que él primeramente menciona el texto de Mateo 16-18, con dos objetivos. Número uno, aunque menciona que es que Cristo iba a fundar su iglesia, pero ya ese texto está manipulado, y lo han manipulado porque de ahí salió el primado de Pedro. Pero él lo menciona algo muy corriente, y dice él que él ya es parte de la iglesia y que lo demás no le interesa y que las demás personas pueden hacer lo que les dé la gana. Pero él continúa diciendo en sus escritos, la iglesia que Cristo fundó llegará hasta el fin del mundo, y menciona nuevamente el texto, y luego dice no dijo Jesús y lo menciona, Jesús solamente dijo que iba a haber una iglesia. Si otro quiere fundar otra iglesia, que lo haga, pero que no vaya diciendo que es la iglesia de Jesucristo, que tenga el valor de decir, esta es mi iglesia. Y como diciendo, pues no se mordió la lengua, cuando los que lo han hecho esos son ellos. O sea, los que se adjudican diciendo y que no tienen el valor, como él dice, que lo deberían de tener, de decir, nosotros hicimos esa iglesia, que es la iglesia romana, son ellos. Y luego mencionan, siguen hablando de muchas cosas, pero hablando del apóstol Pedro, yo quiero que analicemos esto porque esto es muy importante. Estamos hablando de que el fundamento de la iglesia es Cristo. El apóstol Pablo lo mencionó y lo dejó muy claro
en la 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, en su carta, capítulo 2, versículo 20, lo dice. Aunque menciona a los siervos de Dios, los apóstoles, pero menciona que la piedra angular del edificio espiritual, que es la iglesia, es Jesucristo. Pero veamos ya cómo se torció Matuli. Dice, en la página ya número 35 y 36, guiar al pueblo de Dios. Y lo menciona en qué consiste este poder, en declarar que le está permitido y no está permitido, hablando de la autoridad que Cristo le dio a sus apóstoles. Y lo dice aquí a Matuli en la página número 36, Pedro. Como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia, Jesús puso a Pedro. Le cambió el nombre. Antes se llamaba Simón y le puso Pedro. ¿Y por qué creen que le puso Pedro? Porque Pedro significa roca. Y como Pedro iba a ocupar su lugar después de su muerte y ascensión al cielo, pues tendría que llamarse Pedro. Vayan analizando los argumentos tan absurdos, ¿no? Vayan analizando, por favor, los argumentos tan absurdos que presenta Matuli en la página número 36 de su libro Diálogo con los Protestantes. Y una vez que ya le cambió el nombre de Simón a Pedro porque significa roca y él tenía que ser la roca, dice él más a continuación, bueno, y de aquí en adelante, ¿cuál tendría que ser la misión de Pedro? Y contesta él, ser la roca visible sobre la cual Jesús fundaría su iglesia. Otra vez, esto es muy importante que lo entendamos porque, habiendo ya demostrado con la ayuda de Dios y con el testimonio de la Biblia, que el único fundamento de la iglesia es Jesucristo, y claro, el gobierno establecido por él mismo son los apóstoles, es otra cosa, eso es muy diferente. Pero el hecho de que ellos sean el gobierno que él instituyó no los hace el fundamento, sino los hace que son los peritos arquitectos que ponen el fundamento. Pero esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Lo que estamos viendo es de aquí, dice él, otra vez lo repito, ¿y cuál será la misión de Pedro? Ser la roca visible sobre la cual Jesús fundaría su iglesia. Y luego, ahora sí, el colmo de esto, dice ahí, fíjense y analicen esto. Aunque cada uno de los 12 discípulos, los apóstoles, es o son cimientos de la iglesia, entre ellos se destaca Pedro, el cual tiene el lugar de Cristo. Y por lo tanto, Pedro, sí, textualmente dice Matuli, Pedro es la roca o piedra angular. O sea, ya no es Cristo. La piedra que menciona el apóstol Pablo en Efesios 2:20 como roca angular, aquí a Matuli le dice, no, Cristo lo fue mientras estaba vivo, porque Pedro lo representó una vez que el Señor se fue al cielo y por eso ocupa el lugar de Cristo. Y si es el lugar de Cristo, pues merece ser llamado piedra angular. Además, Pedro, siendo jefe y del nuevo pueblo de Dios, recibe el nombre de roca, como lo recibió Abraham en el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios. Y lo dice, el mismo Jesús le entregó toda la autoridad a Pedro y lo llamó pastor supremo. Y de hecho San Pedro actuó como jefe de los demás apóstoles y de toda la iglesia. Y siendo jefe, pues se dejó regañar, ya vimos. Se dejó mandar por los demás apóstoles. Y en resumen dice, Cristo es piedra, pastor supremo del rebaño y cuenta con toda la autoridad que le dio el Padre. Al subir al cielo, aquí veamos esta otra herejía. Al subir al cielo, Cristo quiere que otro tome su lugar para dirigir la iglesia. ¿Y quién es esta persona que ocupó el lugar para dirigir la iglesia en su representación como piedra angular? Pedro. ¿Por qué? Porque su nombre significa piedra. Entonces, en resumen, el Señor Jesucristo solamente fue el fundamento de la iglesia mientras estaba vivo, porque al estar vivo y al ascender al cielo no podía seguir siendo el fundamento. Entonces, por eso nombra al apóstol Pedro como fundamento y adquiere el lugar de piedra angular. Aquí cabe, César, hacernos una pregunta. ¿El fundamento de la iglesia es espiritual o material? Espiritual. Entonces, ¿Jesucristo dejó de ser espíritu divino en el momento en que su cuerpo físico muere? No. Definitivamente no.
Porque Cristo en espíritu sigue habitando en sus apóstoles, promesa que les había hecho antes. Me voy, pero les enviaré otro consolador. Él es el que viene y reposa en los apóstoles. O sea, esto sigue siendo la cabeza angular, no Pedro. Hay una situación en la cuestión de que Amatuli pues no conoce este tipo de situaciones espirituales, ni conoce el precepto que el Señor estableció. El único que lo conoce es un verdadero apóstol, ¿verdad? Y digo, tenemos que analizar esos puntos también, es importante. Y sí, pero fíjese otro detalle, si analizamos, aquí vamos a analizar varias cosas que ojalá nuestras personas que nos están oyendo pongan mucha atención. Número 1, nuestro hermano Germán hace un momento nos mencionaba de esa plática que estuvo entre los dos apóstoles, los dos siervos de Dios. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. No nos vamos a meter mucho en detalles y todo eso, pero estamos hablando del acontecimiento, de que así afuera, pues fue muy irrespetuoso porque era su jefe, aunque era un apóstol, pero era su jefe. Pero sin embargo, el mismo apóstol Pablo aclara esa situación. Cuando a los corintios les habla defendiendo su ministerio, en su segunda carta, capítulo número 11, versículo número 5, claramente él lo dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pensemos. En primer lugar, él dice: yo no soy inferior a los demás, somos iguales. Y luego lo menciona grandes apóstoles. No da una preferencia o una preeminencia al apóstol Pedro. No la da. Segundo, al no darla, quiere decir, y él entendía claramente que eran iguales. Y luego, otra cosa muy importante. Si el Señor Jesucristo nombra a Pedro como su representante y lo llama piedra para que siguiera siendo la piedra al morir el Señor y al ascender al cielo, cuando el Señor ya estaba en el cielo, llama a Pablo y le habla y le da la revelación de toda su doctrina. Cuando el apóstol Pablo menciona a los corintios en el texto que ya vimos de 3:11, y si esa era la voluntad del Señor, en lugar de haber dicho el apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿cómo tendría que haber dicho? Pedro tendría que haber dicho. Sí, porque Pedro estaba vivo. Exactamente. Entonces, en lugar de decir que no puede ponerse otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo, tendría que haber dicho el cual es Pedro. Pero no lo dice así. Hace la aclaración perfecta el apóstol Pablo, porque el que llama al apóstol Pablo es el mismo que llamó a Pedro, Jesucristo. Si verdaderamente hubiera Cristo dejado como piedra angular a Pedro, como lo menciona Amatuli, entonces Pedro hubiera tenido la autoridad de llamar al siguiente apóstol. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pero no, ¿verdad? Porque no llamó. En el libro de los Hechos habla claramente quién es el que le habla al apóstol Pablo, no Pedro. Y no le dice: ¿sabes qué, Pablo? Yo te voy a escoger, pero ahí te reportas con Pedro. No. Tampoco. De ninguna manera. Le habla el Señor e inmediatamente Pablo contesta al Señor: ¿qué quieres que haga? Y el Señor, y lo manifiesta el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, hermano, en el primer texto, en el verso 1 dice, y bueno, y no nada más es en el primer lugar, donde dice, ¿qué dice? Permítame, hermano. Filipenses capítulo 1. 1, verso 1. Dice: para la gloria del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Ahí está, hermano. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. No dice siervo de Pedro, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, sí, cuando dice el apóstol Pedro que nadie puede, el apóstol Pablo, que nadie puede poner otro fundamento más que el que ya está establecido, y aclara quién es ese fundamento, que es Jesucristo. Entonces, como dice César, entonces ciertamente ahí se estaba equivocando Pablo, hubiera dicho Pedro. Pero como no es así, según el concepto manejado por Amatuli, porque Amatuli así lo entiende distorsionadamente, Pablo aclara quién es el que lo pone y de quién es apóstol de la iglesia llamado por Jesucristo. Entonces ahí, con eso, yo pienso, querido Radio Escucha, que queda invalidado el argumento que tiene Amatuli de decir que Pedro fue el fundamento de la iglesia. Y mira, por ahí estábamos leyendo ahorita que comentaba el compañero,
Como en Juan 17 el Señor Jesucristo, ya próximo, que ya venía pues el momento llegado de su partida, Él comienza a hacer una oración, ¿verdad? Donde glorifica al Padre y le dice, yo los he guardado, a los que tú me diste, guárdalos en tu nombre. Nunca menciona una exclusividad de uno o de otro. Se refiere a los apóstoles con los cuales Él dejaba, ¿verdad? Aquella autoridad, aquella dirección de la iglesia. Mas nunca dice a uno, a Juan o a Pedro o a Lucas, no. A los que me has dado, guárdalos. Tuyos eran y me los diste. No está diciendo, ahí está el jefe, ahí está el indicado, ahí está el que me va a representar delante de ellos. No, son apóstoles con la misma autoridad, con la misma lugar, ¿verdad? De honra, con el mismo lugar de bendición. No hace una exclusividad. No, ahora, pero sí hay una separación. Recordemos que, por ejemplo, Pedro, Importante. Con los 12, los levanta el Señor como apóstoles específicamente para el pueblo, judíos. para los judíos. Correcto. Pedro. Incluido Pedro, Así que es. ciertamente era judío. Así es. Y a Pablo, A el los Señor gentiles. lo levanta para los gentiles. Entonces, desde ahí ya estaríamos mal que sea Pedro el dirigente de la iglesia universal. Exactamente. Porque no fue enviado para ellos. Exactamente. Entonces, son puntos que debemos de analizar para ver perfectamente si el argumento humano y el razonamiento humano que tiene Amatuli es real. Querido Radio Escucha, los textos los han dado los hermanos para que tú vayas acomodándolos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y esperemos que la plática que los hermanos te están dando los puedas entender y veas cuál es la verdadera iglesia del Señor y cuál es el verdadero y real fundamento de la iglesia. Así es. Y yo vamos a leer otro texto de la Escritura. Ya mencionamos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero ahorita hemos mencionado decir, bueno, Amatuli dice que el Señor dejó de ser la piedra angular cuando ascendió al cielo y quedó el apóstol Pedro como piedra angular. Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol Pedro con respecto a esto. Y vamos a ver en su primera carta del apóstol San Pedro, vamos a buscar el capítulo número 2. Desde el versículo número 4. Ahí vamos a demostrar lo que el mismo apóstol Pedro dijo. Porque es el momento más preciso que él hubiera podido aprovechar para decir, a mí el Señor me dejó de jefe. Y no lo hizo así. Vamos a ver cómo lo dice. Repito, si usted lo quiere anotar o está escuchándonos, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 4 en delante, dice así para la gloria de Dios. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y en el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y quién es esa piedra? Jesucristo. Entonces, aquí era el momento más adecuado para decir, en lugar de que dijera el apóstol Pedro, acercaos a él, piedra viva, tendría que haber dicho, acérquense a mí, porque él ya era la piedra, él era el que estaba vivo, el Señor estaba en los cielos. Y lo dice, hubiera sido el momento para decir, ¿saben qué? El Señor me puso a mí de jefe de los apóstoles y yo soy la piedra angular. Entonces Pedro, y digo el apóstol Pablo, en lugar de haber escrito a los Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra en el ángulo, hubiera puesto el apóstol Pablo, siendo Pedro la principal piedra del ángulo, porque nuevamente lo repetimos, el apóstol Pedro en esa fecha estaba vivo, y si era la voluntad de Dios que así fuera, pues él se lo hubiera manifestado en la revelación que él tuvo cuando él fue llamado, y vemos que en ningún momento fue así. Claramente lo dice, acercaos a él. Reconoce el mismo apóstol Pedro quién era esa piedra. Reconoce el mismo apóstol Pedro quién era el que había sido desechado por los hombres. Y pensemos, porque aquí el juego de palabras de que porque Pedro realmente sí, etimológicamente significa piedra, pero eso no significa nada, porque el mismo apóstol Pedro aquí lo menciona en el versículo 5.
Y también vosotros como piedras vivas. Bueno, entonces quiere decir cuántas piedras hay entonces. El mismo apóstol aquí, Pedro lo dice, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como la casa espiritual. Bueno, si de piedra es piedra, pues imagínate, pues todos somos piedra entonces. Todos Pero nos deberíamos de haber ocupamos llamado Pedros. entender la finalidad y el propósito, porque obviamente está tan claro, como dice la palabra, es Cristo el fundamento, los apóstoles ponen ese fundamento, y nosotros como piedras fundamos la iglesia, esa casa espiritual. Pero nosotros lo entendemos porque hay un siervo de Dios que nos lo ha enseñado. Así es. Esa es la diferencia. Y por eso decimos, y gracias a Dios que con nosotros hay alguien que nos lo explica. Y que está con nosotros, decimos, en la antigüedad fueron los siervos de Dios que ya vimos el testimonio. En la actualidad también han sido los siervos de Dios, los apóstoles. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón en su tiempo, el hermano Samuel en su tiempo, y el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón en ese tiempo. Y todos han coincidido, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Entonces ahí queda destruido el argumento, digamos, hasta cierto punto infantil que da Amatuli de que del significado de su nombre, de Pedro. O sea, no porque su nombre se signifique piedra o roca, quiere decir que él es el verdadero fundamento, el fundamento de la iglesia, ¿no? Porque si así fuera, cuando Pedro les habla a la iglesia y les dice, sed rocas vivas o piedras vivas, entonces, bueno, si así fuera, todos tendríamos que llamarnos Pedros, ¿verdad? Pero el hecho de que el Señor Jesucristo le cambia el nombre y su nombre etimológicamente, como lo acabas de decir, significa piedra, no quiere decir que él iba a ser el fundamento de la iglesia. El fundamento sigue siendo Cristo. Y llevando esta misma línea de pensamiento, no solamente las piedras vivas de los creyentes, sino que aparte los no creyentes, porque si estos cayeren, las piedras clamar, entonces todos somos piedras. Así es. Así es. Está hablando en un sentido espiritual. Y luego yo quisiera mencionar otra parte para que también vayamos analizando lo siguiente. Número 1. El nombramiento que se le da al apóstol Pedro es porque el Señor Jesucristo ya no iba a estar corporalmente aquí en la tierra. Entonces, como ya no iba a estar físicamente aquí en la tierra, nombra a alguien que se encargue de la iglesia y que siguiera siendo la piedra, como si fuera una piedra material. Pero pensemos, bueno, el Señor designa a Pedro como su piedra porque él sí iba a ir al cielo. Pero el apóstol Pedro no iba a ser eterno tampoco. El apóstol Pedro también iba a dejar de existir. Y hay que, ¿quién sería la tercera piedra? O sea, el Señor nombra a Pedro como su piedra. Porque te iban a quedar. Esto, César, contemplando que según en el razonamiento de Amatuli, así se hubiese establecido. Ajá, por eso yo digo. En cuanto muriera Pedro, tendría que haber otra piedra. Pedro establecido otra piedra. Uh-huh. Sí, o sea, siguiendo esa misma línea, podríamos decir, bueno, ¿cuál sería esa piedra? Si así fuera, porque si quiere decir que, porque como dicen, bueno, es que el Amatuli se basa también en lo que dice el apóstol Pedro, piedras vivas, o sea, no podía haber piedras muertas. Pues entonces, no. por eso al morir el apóstol Pedro, pues dejó de ser piedra. Pero podríamos decir, bueno, según su línea de él o su pensamiento de él, ¿cuál tendría que ser la otra piedra? Entonces, para solucionar ese problema, pues de ahí empezaron a surgir lo que son los sucesores. Yo preguntaría, César, si se me permite, ¿verdad?, el razonamiento. Si Pedro es la cabeza y el gobierno de la iglesia que Cristo estableció, y de ahí comienzan a sucederse los papas, ¿verdad? ¿Qué pasó con el apóstol Juan? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Porque ciertamente Pedro, según los historiadores, ¿verdad?, aceptan como una fecha aceptada que por ahí del año 67, pero Juan vino a morir hasta por ahí del año 100. Entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿dónde quedó la cabeza de la iglesia según la iglesia católica? Porque ahí hubo ya 3 papas que aparecieron entre Juan, la muerte de Pedro y de Juan, pero la Biblia no nos menciona ningún dato de que haya habido y no tendría un entonces sucesor. por qué haber papas, porque si está vivo el apóstol Juan todavía, estaba vivo el apóstol Juan, no veo, y ellos son los que deja el Señor. Los verdaderos, los que realmente el Señor, ¿verdad? La Dios, verdadera autoridad, o sea, se muere Pedro y sigue habiendo autoridad en la iglesia, estando vivo el apóstol Juan. No tenían entonces por qué poner ningún sucesor. ¿Y se les olvidó Juan, yo pregunto? Yo pienso que sí, más bien lo ignoraron a propósito, ¿verdad? No se acordaron de él, pero si razonamos, entendemos con la ayuda de Dios, podemos analizar bien
que ahí es donde entra lo que es un razonamiento humano, el diamatule. Y aparte de eso, también tenemos que entender otra cosa. Que en ese entonces pues no había papas. Ellos le nombran a los primeros 13, esos que son sucesores, que no existieron, pero ellos no así. Aparte de Matule, también hay otros argumentos de la Iglesia Católica, que también en otras ocasiones los hemos considerado. La página de conozcamonuestrafecatólica.org nos menciona una serie de folletos que ya también hemos mencionado en otras ocasiones. El folleto número 8, que se titula La Iglesia, menciona lo siguiente para que veamos viendo lo que dicen ellos. En primer lugar dice: cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles se fueron a diferentes pueblos para enseñar a la gente el Evangelio, o sea, todo lo que Jesús les había dicho. Y así cada vez más gente iba creyendo en Jesús. Así fue como empezó a haber más y más católicos. Ahí ya se adjudicó él. Pero algo que sí están dando razonablemente con verdad es de que mandó a los apóstoles, ¿verdad? No mandó a Pedro nada más. Entonces mandó a todos porque todos tenían la misma autoridad. Bueno, ahí, pero es que todavía no hemos terminado de leer. Mire, dice: Jesús quiso dejarnos un jefe de la iglesia. Ahí donde ya aparece en escena Pedro, dice: Jesús nos dejó un jefe para que se quedara en su lugar en la tierra y mandara a su iglesia, incluidos los apóstoles. Jesús escogió a uno de los 12 apóstoles llamado Pedro y le dijo que él sería el jefe de su iglesia. Después Pedro dejó a otro jefe, o sea, se pasó a la papa caliente, ¿verdad? La piedra ya se pasó a la piedra, se la pasó al otro. Dice: Pedro dejó a otro jefe, y así al pasar de los años hubo un jefe tras jefe tras jefe, o sea, jefe de jefes. Luego dice jefe de toda la iglesia. Este jefe se llama Papa. En nuestros días, bueno, este folleto fue elaborado cuando vivía Juan Pablo II. ¿Qué degradación tan grande? Después de ser roca, de ser piedra, ahora vienen siendo papas. Sí, y papa enterrada. Dice, entonces vamos a decir, en nuestros días, el Papa Juan Pablo II es nuestro jefe. O sea, estos folletos son pues elaborados en el tiempo cuando vivía Juan Pablo II, o sea, hace algunos años. Pero veamos claramente cómo lo menciona aquí. Entonces, estamos por terminar la parte del día de hoy, del programa del día de hoy, para que veamos y entendamos eso. Cristo es el único fundamento de la iglesia. Pero que estamos en contra del apóstol Pedro, no. Que estamos en contra de que los apóstoles no son el fundamento, no, tampoco. Pero estamos hablando del orden establecido por él mismo. Cada quien tiene su trabajo. Mañana con la ayuda vamos a seguir hablando del tema, pero lo que hasta ahorita hemos puntualizado es el fundamento de la iglesia de Cristo se llama como él, Jesucristo. Si no, seguiría iglesia de Pedro. Si no, en lugar de ser cristianos, pues tendríamos que ser seguidores de Pedro. Y sin embargo decimos, somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, el fundamento y fundador de la iglesia. Entonces mañana vamos a continuar hablando de en qué consiste entonces el trabajo de los apóstoles, como ya lo vimos en un anticipo, que son los que ponen ese fundamento en el corazón de nosotros. Entonces, pues el tiempo se nos terminó, ¿verdad? Ya nos tenemos que agradecer a todas las personas que amablemente pues estuvieron con nosotros, tanto localmente aquí en Los Ángeles, en la frecuencia del 900 AM, o a través de internet en www.nosotros-conversamos.com. Los esperamos el día de mañana. Un gusto haber estado con ustedes. Y no olvide que mañana nos podrá llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, 714, el área 602-8354, para que platique con nosotros, nos dé su testimonio o nos escuche a través también de nuestras páginas localmente en la frecuencia que ya mencioné o a través de internet. Entonces nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche. Lo esperamos el día de mañana sin falta en una emisión más de este programa. Nosotros conversamos. Que descanse y no olvide pensar y meditar. Tiene ese fundamento, es la iglesia de Cristo. Hasta el día de mañana, que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras.
Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.